UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Nos encontramos en la sala de podcast a efecto de llevar una entrevista con la temática Derecho y Tecnología en el canal Aprendiendo Juntos. Mi nombre es Fernando Edgar Núñez Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Salomón Eid, además de ser graduado UPSA, uno de los expertos en lo que es no solamente el conocimiento y el estudio, sino la praxis jurídica del derecho y la tecnología. Buenos días, bienvenido, Salomón. Muchas gracias, Fernando, un gusto. Salomón, el tema que nos convoca hoy día es derecho y tecnología. En este contexto, que es, por cierto, área en la cual tú te has desarrollado en el marco de tu vida profesional, ¿qué consideras que nosotros, los estudiantes, los profesionales, quienes nos encontramos en lo que es tanto la enseñanza del derecho como el ejercicio de la aplicación del derecho, qué deberíamos entender por derecho tecnológico? Buenísimo. Fernando, primero que nada, un gusto. Súper contento de estar de vuelta en la UPSA. Yo estudié aquí, pasé muy buenos momentos acá y me encanta ver de que ahora tienen una sala de podcast. Así que buena oportunidad para charlar estas cosas de tecnología en general. Y a tu pregunta en específico, creo que derecho tecnológico ahora es un concepto bien ambiguo. Es decir, no sé si hay algo doctrinariamente definido, que creo que está bueno porque ese concepto está en evolución, ¿no? Yo lo pondría algo tan macro como el estudio desde la perspectiva legal de todo lo que tiene que ver con tecnología, pero específicamente de nuevas tecnologías. Cuando conversábamos con vos hace algún tiempo y yo estaba en docencia aquí en la universidad, debatíamos sobre la diferencia entre tecnologías de la información, comunicación y esos conceptos y cómo se enseñaba. Y yo hacía mucho énfasis en que había una diferencia entre eso, que es un concepto más relacionado a cómo se estudiaba derecho y tecnología en los 90, que lo que sucede hoy, que la tecnología es mucho más amplia, ¿no? Entonces, creo que es bueno tenerlo como algo tan amplio que estudiaría todas las ramas de lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, ¿no? Y un ejemplo de nuevas tecnologías podría ser, siempre existió el celular, pero no siempre existieron las redes sociales en un celular. Entonces, creo que esa es una distinción bastante simple y seguro que tiene sus matices de qué era tecnología y qué son nuevas tecnologías. Ok, perfecto. Era importante tener este marco de referencia a lo que se debe entender por derecho tecnológico. En este mismo contexto de lo que es el derecho tecnológico, ¿cuál es su implicancia real en la enseñanza del derecho? Yo creo que es importantísima. Por eso mismo me gusta participar cada vez más por ahí desde una perspectiva externa de cómo se enseña este tipo de cosas, ¿no? En Bolivia el fenómeno es muy nuevo, es decir, no siempre fuimos un país conocido por ser tecnológico. Y yo tengo una perspectiva que ahora están sucediendo cosas muy interesantes en Bolivia en ese sentido, pero definitivamente la tecnología llega como a cualquier otro país y tenemos que tener como asesores, nosotros que aconsejamos empresas en todos los procesos de su negocio, tenemos que tener entendimiento de cómo funciona la tecnología, por un lado, y cómo podemos resolver problemas de índole legal para las empresas, ¿no? Que son estratégicos hoy en día. Si se ponen a pensar, hace 7 años no existía Pedidos Ya, hoy en día en Bolivia Pedidos Ya está entre las 5 o 10 empresas más grandes del país. Entonces, por un lado eso te muestra el potencial de la tecnología, inclusive en países como Bolivia, y por otro lado te demuestra la importancia de que tenés que estar actualizado, ¿no? Seguro que compañías muy tradicionales tienen mucho que ver de sus procesos internos con tecnología. Entonces, no podés guiar una fusión o compra de empresas sin saber de tecnología. Hoy en día, no podés aconsejar a una empresa cómo lanzar un nuevo producto sin tecnología, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho todo esto, me metí desde muy temprano, creo que en la industria legal todavía se veía que no había negocio y eso nos dio una ventaja significativa que resultó de que la incidencia, y ahí va la pregunta que hacía, sea de que desarrollemos una nueva manera de entender el derecho
para este tipo de negocios específicos o procesos específicos o productos específicos. Entonces, creo que hay un potencial enorme para quienes están estudiando ahora, para quienes tienen empresas ahora y están buscando personas de la perspectiva legal que entiendan eso. Resumiendo todo lo que te digo, yo creo que si hoy en día se considera derecho tecnológico o por ahí hay inversionistas que invierten en tecnología, en el futuro va a ser negocio simplemente, ¿no? Todo va a tener un componente de nuevas tecnologías, mucho más de lo que tenía antes. Entonces creo que es esencial, creo que es importante y creo que es algo que hay que ponerle énfasis en el futuro definitivamente. Esto de que hacía referencia de la innovación tecnológica, y en este mismo marco de análisis, ¿en qué ramas del derecho podemos decir que hay una mayor influencia del derecho tecnológico? Yo pensaría que en todas, ¿no? Porque uno de los desafíos que yo tengo y los converso con mi equipo y con mis colegas muy seguido y con las personas que comparten este rubro conmigo, es de que nosotros que trabajamos en tecnología tenemos un enfoque en industria versus lo que comúnmente sucede con otros profesionales o abogados, etcétera, que tienen un enfoque en materia. Son constitucionalistas, son tributaristas, son procesalistas, etcétera, son litigantes. Yo tengo que saber de todo, ¿no? Y quien maneja un proyecto que tiene mucho que ver con tecnología tiene que saber de todo. Entonces, diría que tienen incidencias en todo el proceso. Si te doy un ejemplo, ya hablamos de una empresa que está lanzando, no sé, un nuevo material, recubrimiento para piso tecnológico. Entonces tenés que saber de propiedad intelectual para recomendarle cómo debería patentar o no sus procesos, cómo debería registrar su marca previo a salir al mercado, en qué formato o vehículo o tipo societario es más aconsejable que lo haga, si es en Bolivia o en el extranjero, cómo debería levantar capital, y ahí entra cuestiones financieras, tributarias, corporativas, autorizaciones societarias, cómo debería protegerse y limitar sus responsabilidades, y entra cuestiones civiles. Entonces es muy amplio, ¿no? Y es una de las dificultades porque vos tenés que tener suficiente profundidad en todas esas áreas como para poder guiar el proceso, ¿no? En algún proyecto me tocó supervisar el trabajo de 25 abogados, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre me veo más, y es lo que les explico a quienes trabajan conmigo, como un administrador de proyectos legales, ¿no? O como un gestor de proyectos legales, más que un abogado. Creo que el rol de abogado es un poco limitado si uno lo percibe simplemente como eso. Entonces, si vos podés hacer de que el equipo tributario, el equipo de litigio, el equipo de propiedad intelectual, otros equipos externos como el de finanzas, administración de la empresa, etcétera, puedan sacar cada uno su parte e integrar todo para que salga algo al mercado, creo que eso es en esencia el rol, ¿no? Entonces cubre todas las áreas y es un poco lo que me consultaba. Tú hablabas y estás comentándome de la actividad laboral. La pregunta es, ¿qué efecto ha generado en el ejercicio de la abogacía el uso del derecho y la tecnología? Vean, una pregunta interesante. Para quienes le dan importancia, mucho. Para quienes no le dan importancia, nada, ¿no? En el sentido de que seguramente existen personas que tienen una preferencia a trabajar como siempre han trabajado, ¿no? Les funciona, les resulta, por ahí no tienen un incentivo a cambiar, etcétera, ¿no? Seguro que cada tiene su circunstancia particular. Pero para quienes creemos en esto y vemos las ventajas, ha tenido un cambio gigantesco, ¿no? La gente se concentra mucho en inteligencia artificial. Yo creo que todavía la propuesta de valor es tangible. Ese tipo de tecnología está en desarrollo. O sea, creo que el énfasis ahí vino en que por primera vez en la historia de la humanidad hubo un producto enfocado en consumidores basado en inteligencia artificial, ¿no? El producto es inteligencia artificial y está enfocado en consumidores versus lo que sucedía antes, que por ejemplo IBM tenía su solución de Watson y era enfocado en negocios. Era un modelo, digamos, B2B, que le llaman business to business. Entonces, poniendo un poco, digamos, la inteligencia artificial a un lado, que seguro va a haber miles de personas que hablen de esto, más interesante lo que yo podría decir. La tecnología tiene cosas tan prácticas como, por ejemplo, cuando yo coordiné con ustedes para venir a esto, yo tengo una aplicación que se llama Calendly, que lo que sea que esté abierto en términos de espacio, la gente pueda agendar una charla conmigo, una reunión, una llamada. Eso a mí en promedio me ahorra 3 horas al mes, que para mí son súper importantes, ¿no? Qué sé yo, en el equipo trabajamos con la plataforma de Teams. Tiene un montón de cosas como gestión de archivos, comunicación ahí basada en chat. Entonces, como esa, hay 5 o 6 herramientas que usas todos los días que te permiten tener equipos más pequeños, equipos más concentrados, equipos mejor comunicados, estar más en sintonía con tus clientes,
hacer que las cosas sean más rápidas, más baratas, ser más eficiente, etcétera, ¿no? Yo creo que a la misma vez existe un límite, ¿no? Creo que la productividad es un tema de mentalidad y no es un tema de herramientas. Entonces, tener mucho perjudica. Pero volviendo al punto de qué incidencia ha tenido en el rubro legal, hay cosas que son muy en común con cualquier otro negocio que nos podrían beneficiar a nosotros, como lo que mencioné, y hay cosas muy específicas enfocadas en el rubro legal, ¿no? Que se le llama Legal Tech. En Bolivia todavía es un tanto limitado lo que pasa en ese sentido. En otros países es una vertical muy grande de startups y empresas de tecnología enfocadas en eso, que por ejemplo hacen gestión de documentos. Si uno tiene que hacer una fusión y adquisición de una empresa y tenés que revisar 80.000 documentos, ¿cuántas personas necesitas para eso, no? Y hay algunas empresas que te dicen, en vez de que necesites 200, necesitas 20 porque yo proceso toda esa información y te la resumo, ¿no? Tecnología enfocada en procesos legales. O yo voy a validar de que las resoluciones de un juzgado sean lo más justas posibles, basados en precedente y basados en que se analicen todos los hechos desde una perspectiva numérica más que subjetiva, ¿no? Eso es enfocado en procesos legales igual. De ahí una rama bien específica que es tecnología de regulación, que ayuda a las empresas a cumplir todos los procesos regulatorios de una manera más clara, barata y transparente. Entonces, hay, digamos, varios nichos. Yo creo que la tecnología en general tuvo una influencia muy positiva y todo lo relacionado a tech y legal todavía está por verse, pero creo que tiene un potencial bien interesante. Hablabas de herramientas. Cuando te refieres a herramienta, ¿podemos afirmar la necesidad del derecho tecnológico como herramienta fundamental del ejercicio de la abogacía hoy en día? Sí. Definitivamente. Yo creo que es innegable para cualquiera que la tecnología va a tener un rol muy importante en el mundo en general, en la sociedad boliviana, en Latinoamérica como región. Entonces, quien no quiera verlo creo que está en negación con eso, y quien no quiera, digamos, adaptarse o ajustarse a lo que vaya a suceder y a lo que ya está sucediendo, creo que va a tener un camino más complicado, ¿no? Entonces lo resumiría de esa manera, más que explayarme, ¿no? Creo que es un concepto medio drástico, pero bastante que se comenta claro. Mucho, ¿no? Que el uso de la tecnología en el ejercicio fundamentalmente de la profesión del abogado ha venido o ha llegado para quedarse. En el ejercicio de la profesión del abogado. ¿Esto es así, tan cierto, tan real? Definitivamente, sí. Y creo que, digamos, hay un camino por recorrer desde la perspectiva pública, ¿no? No solamente en tecnología, digamos, cuando uno piensa en tecnología, tiene que entenderlo como un medio para algo, ¿no? La tecnología en sí misma no es algo que tenga valor, ¿no? El valor realmente está en qué propósito cumple cierta cosa, que de paso la estás haciendo más eficiente, más barata, más accesible para personas que no lo tenían, etc. Entonces, cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, los estados no están en el negocio de dar la mejor experiencia de usuario a sus ciudadanos, ¿no? Imaginémonos que en Bolivia se pudiera crear empresas en un día. Eso sería una experiencia súper interesante, como sucede en Chile, ¿no? Imaginémonos que podrías registrar marcas con una plataforma que sea mucho más amigable para el usuario, que no necesite tanto del abogado, o que, digamos, que haya ciertos procesos básicos que sean de bajo riesgo y que no necesites tanta asesoría, que puedan hacerlo directamente. Pero cuando digo experiencia de usuario, se trata de qué tanto la persona puede entender lo que está haciendo, qué tan amigable es tu plataforma. Entonces, en algún momento yo tenía una startup donde automatizábamos procesos legales y de hecho teníamos muy poca tecnología por detrás. Pero lo que sí teníamos de diferencial, y era lo que a la gente le gustaba mucho, es que nuestra experiencia de usuario era significativamente mejor que lo que había en el mercado, ¿no? Imagínate que en Bolivia te tomaba 4 semanas o 3 constituir una SRL, por dar un ejemplo, a un costo alto. Te cobraban dependiendo de cómo te veían, y todo era variable. Entonces, nosotros lo que hicimos con eso fue básicamente decir, lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer con una buena experiencia. Simplemente tenés que ir una vez a la notaría y te entregamos las cosas en tu casa. Y eso fue una genialidad, ¿no? O sea, digamos, como que tuvo muy buena cabida y respuesta. Entonces, yo creo que esa es la incidencia principal, y yo creo que esa va a ser seguir siendo la importancia de lo que suceda, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de usuario? ¿Cuál es el valor real que está añadiendo esa tecnología, ¿no? Siguiendo en este contexto de la formación del estudiante de Derecho, y además con la finalidad de aclarar algunos términos que a diariamente los escuchamos. Por ejemplo, el legal tech, el blockchain, la inteligencia artificial,
los smart contracts. ¿Podemos decir que estamos hablando lo mismo del derecho y la tecnología? Sí, ahí capaz, tomando tu punto sobre qué es importante para los estudiantes, yo que pasé por ese proceso un poco de manera automática, que como que pasamos todos los que estudiamos, porque no es nuestra segunda o tercera experiencia, realmente es la primera experiencia en formación académica un poco más a alto nivel. Es súper importante que entiendan que la mitad del trabajo está en la universidad y en lo que eso representa en términos de esfuerzo, trabajo, lo que te enseñan, etc. Pero gran parte está accesible y depende de vos de hacer tu propio trabajo por afuera, ¿no? O sea, todo está en internet, todo absolutamente está en internet. Si sabes inglés, básicamente tenés la biblioteca del mundo. Entonces, todos estos términos se vuelven más familiares en la medida en que tenés un interés real por entender cómo funciona este tipo de industria, por tener conocimiento general sobre cómo podemos ir familiarizándonos en la terminología, en los modelos de negocio, etc. Mucho de lo que yo hacía cuando estaba en docencia aquí para la materia de Derecho y Tecnología era comenzar por el lado de explicarles cómo analizar modelos de negocio. Si un abogado no entiende modelos de negocio, no puedes dar ninguna recomendación sobre el negocio a nadie. Y era una manera de hacer derecho y asesoría mucho más tradicional, ¿no? Como se hacía antes, es como que el abogado veía todo un poco a la distancia. Entonces, en la medida en que los estudiantes y las personas que se interesen realmente por esto, todo está disponible en internet, todo. Hoy en día es mucho más común y es mucho más fácil comprar por internet, entonces tenés libros por $5 o $6. Podés encontrar versiones que no sean originales, ya cada uno ve, digamos, si es algo que se siente cómodo haciendo, bajando. De acuerdo a tu bolsillo, ¿verdad? Hasta gratis, ¿no? Entonces, creo que lo importante de eso es que ha democratizado el acceso a cosas interesantes en el mundo. Entonces, uno tiene todo, ¿no? Depende de qué tanto querrás hacer. Es como decíamos, investigación. Hoy el que no quiere investigar es porque no le da la gana, porque tiene el acceso a la tecnología a través de todos estos medios que nos permiten obtener la fuente bibliográfica y documental, desde una biblioteca digital, electrónica, etcétera, etcétera. Inclusive conversar con personas. Yo siempre le digo a la gente de que si vos tenés a alguien que admirás, yo siempre le escribo a gente, no aleatoria porque lo sigo y me gustan las cosas que hago, pero pruebo a ver si me responden. Y mucha la gente te responde porque no mucha gente les escribe, dependiendo, digamos, en qué sos conocido. Segundo, la gente tiene generalmente más tiempo del que pensaría. No hay un tema ahí con pedir con educación las cosas y seguro sale una conversación interesante con alguien que sabe mucho de algo y que te puede guiar y te puede ahorrar muchos pasos o te puede dar una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, 100% en línea con lo que vos decías. Perfecto. Ahora ya aterrizando en Bolivia, que es lo que nos interesa, Santa Cruz y nuestro país. De acuerdo a tu criterio, en estos últimos años de esta evolución e innovación tecnológica en lo que es el derecho, ¿cuál sería la situación de la tecnología en Bolivia? ¿Cuál es el avance? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde estamos lejos? ¿Estamos a la vanguardia? ¿Es de fácil acceso? ¿Cuál es la situación de nuestro país? Sí, comenzaría con un ejemplo. Hace no mucho, la semana pasada, estuve en Lima para un foro de Venture Capital, que es una rama de inversión bien específica de capital de riesgo, se le llama, enfocada en startups, ¿no? Entonces ahí en el foro fuimos con un grupo, yo era parte de una, digamos, comunidad boliviana que está viendo con mucho énfasis lo que pasa en Perú, y en Perú fue como que viajar al futuro, pero 5 años. No estoy hablando de Brasil, México, etcétera, ¿no? Entonces me dio mucho gusto ver de que, por ejemplo, el programa de inversión y aceleración que tiene el fondo de inversión más grande de Perú, que se llama Créalo, la primera versión la ganó una startup boliviana que se llama Pasanaco, ¿no? Y ellos ganaron 2 concursos en estas últimas 2 semanas en Perú. El modelo de negocio que ellos tienen fue súper bien recibido. Básicamente la premisa es digitalizar cultura, es decir, digitalizan el proceso de participar en un pasanaco, ¿ya? Y a mí me parece increíble, digamos, la idea en sí. El modelo de negocio depende de ellos y va, digamos, a ir escalando en medida que lo vayan descifrando. Pero lo que quiero decir con todo esto, y hay otras startups que también estaban ahí, como Tu Gerente, como Mobi, que hacen los scooters eléctricos que seguramente vieron en Equipetrol alguna vez. En Bolivia está pasando mucho de tecnología en el sentido de nuevas tecnologías, ¿no? Y mucho para la realidad boliviana, ¿no? Antes, hace 3 años no había nada,
Ahora hay mucho más. Ahora hay, digamos, fundadores de empresas y de startups que están con proyectos ambiciosos, mucho más sofisticados de lo que se veía hace 3, 4 años atrás, con mucha más capacidad de levantar capital, que es un elemento súper importante en este tipo de negocios que se fondean a través de inversionistas, con mucha más habilidad para captar talento. Antes era difícil conseguir quienes iban a tener un perfil de tecnología de desarrolladores, ¿no? Era bien complicado. Ahora no tanto, se ve que la gente ya ha resuelto un poco ese problema, con mucha más capacidad de escalar su negocio a otros países. Para muchos de ellos era el segundo o tercer país en el que iban a operar. Entonces no es tradicionalmente común para Bolivia que empresarios bolivianos vayan a otros países tan temprano y con tanta ambición, ¿no? Generalmente el empresariado boliviano ha sido bien conservador, por lo menos el que ha sucedido en los 80, 90 y principios de los 2000, ¿no? Es decir, a lo mucho un país, 2 países. No es común ver bolivianos en otros países. Entonces nosotros hacemos mucho trabajo, digo yo en mi rol de presidente de la Asociación de Emprendedores, en cuál va a ser tu segundo país. Bolivia es muy pequeño como para que sea interesante para inversionistas, ¿no? Porque ¿cuál es el plan? Y para darle contexto a la gente de por qué hago tanto énfasis en este camino de más de un país, en inversión, etcétera. Porque el modelo de negocio de startups y la promesa que vos le haces a los inversionistas es que invertís muy temprano, con alto riesgo, obviamente un precio más atractivo de que quien invierte más adelante, pero con la promesa de que eventualmente vas a vender tu empresa y de que lo que haya invertido esa persona al inicio va a tener un retorno significativo, ¿no? Entonces, para que ese retorno suceda, alguien tiene que comprarte tu empresa. Para que alguien te compre tu empresa, tenés que estar en más de un lugar que se llame Bolivia. Creo que es, digamos, sentido común, ¿no? Bolivia es interesante, queremos que sucedan cosas, digamos, en el ámbito de tecnología, pero tenemos clarísimo de que el futuro está a estar en más lugares que Bolivia. Y por eso hago énfasis en ese lado. Qué bueno. Comentarles también que aquí en la UPSA, pues ya hace más de 2, 3 años, 4 años desde que te invitamos, como ya manifestó Salomón, él ha sido profesor de la materia Derecho y Tecnología. En la UPSA nos hemos preocupado de organizar seminarios, webinar, diferentes actividades que van enfocadas en lo que es el derecho y la tecnología, ¿no? Que nuestros estudiantes gocen de esa información. Para ir cerrando un poco nuestra conversación, Salomón, cuando hablabas de emprendedurismo y tú decías que tienes bastante y grande trayectoria en asistir de forma permanente a seminarios internacionales, comentabas el de Perú últimamente. En este contexto, ¿cuáles serían tus recomendaciones para a esta llamada comunidad UPSA? No solamente estudiantes de Derecho, abarquemos un poquito más, porque hablabas también de modelos de negocio, que esto abarca más allá del derecho, por supuesto que abarca más allá del derecho, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje nosotros le daríamos a los estudiantes? ¿Cuál sería tu mensaje? Que existe un futuro muy, muy tangible en tecnología en Bolivia, ¿no? Y capaz lo explico mejor al decir de que, por ejemplo, si nos está viendo alguien que es un empresario, o un estudiante, o un padre de familia que está pensando qué podrían hacer sus hijos en el futuro, o no sé, el decano de una universidad, una autoridad, digamos, pública, funcionario, etcétera, existe un futuro. ¿Por qué? Porque hay un rol para cada uno de ellos en este tipo de negocio, en el sentido de que hoy en día en Bolivia se puede trabajar en empresas de tecnología, ¿no? Por ejemplo, existe DATEC tiene 350 empleados, ¿no? Existen empresas que desarrollan software en Cochabamba que tienen entre varias de ellas miles de empleados y tienen un negocio muy sólido e interesante de exportación de ese tipo de servicios. Existen startups que ahora están escalando, generalmente eran 3 o 4 personas, ahora tienen equipo de 25 o 30 personas. Muchas de ellas están cerrando rondas de levantamiento de capital por millones de dólares. Entonces, o podés comenzar una empresa de tecnología en Bolivia, o podés trabajar para una empresa de tecnología en Bolivia, o podés invertir en una, o podés desde la perspectiva pública ayudar a que estas cosas sucedan más seguido, porque si bien tenemos una naturaleza, digamos, agrícola y minera, etcétera, etcétera, lo que sea que represente Bolivia históricamente, hay un futuro más allá de eso, ¿no? Entonces, mucha gente siente o podría pensar de que lo que estoy diciendo de esto de tecnología es un hobby, que se juntan entre 3 pelados y de 22 años y ven qué hacen. Es una realidad. Y mucha gente podría pensar de que no pasan cosas interesantes
y antes de que exista Pedidos Ya existía otra empresa, esa empresa se la vendió a Pedidos Ya, entonces digamos hay interés real por algunos jugadores extranjeros en entrar al mercado boliviano. Bolivia siempre va a tener sus desafíos, ¿no? Pero yo creo que hay que verlo desde una perspectiva optimista de que estamos creando una nueva industria, se está formando una nueva comunidad y quien quiera participar desde ahora, más que bienvenido. Estas cosas son muy interesantes. Te dan mucho, te retribuyen mucho, entonces ese es mi mensaje. Qué importante es conocer esto, de que hay un mercado laboral potencial, porque se dice, ¿no?, en Bolivia todo está por hacerse, y fundamentalmente en lo que es el contexto del derecho y la tecnología. Solamente agradecerte, Salomón, por haber venido y compartido estos minutos con nuestra comunidad universitaria, dado que es un tema que además de que apasiona, que debemos conocerlo en profundidad y que ya se ha constituido, como tú bien lo decías, en una herramienta de trabajo potencial y con un mercado laboral abierto, que eso es lo más importante. Para cerrar esto, desear a todos los miembros de la comunidad UPSA en estas fiestas de fin de año una feliz Navidad, así como también un próspero y venturoso año nuevo. Nada más y muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.